Buenos días, el día de ahora vamos a entrar a una nueva unidad, la cual es preparemos mezcla. En esta unidad más que todo vamos a poder identificar las diversas combinaciones de elementos químicos o moléculas que están más que todo no están unidas químicamente, pero sí pues tienen una diferencia de sustancias que son puras como los elementos y los compuestos. Los componentes que se pueden más que todo separar por diversas técnicas, ya sea físicas o mezclas que nosotros vamos a ir identificando a lo largo de esta unidad, pues vamos a identificar por lo menos dos tipos de mezcla. Por ejemplo, la mezcla homogénea y la mezcla heterogénea. En la mezcla homogénea, más que todo es aquella cuya composición es uniforme y que cada más que todo parte tiene las mismas propiedades. Por ejemplo, lo que son las mezclas de agua con el vinagre, las mezclas del alcohol y el agua. Entonces estas combinaciones pues sí se pueden realizar y pues estas tienen de forma que se puedan unir las dos, ¿verdad? Que puedan tener una conexión las dos y que no al mezclarse se separen. De igual manera vamos a ver lo que son las mezclas heterogéneas, que estas son más que todo la posición de estas o la composición puede distinguirse por medio de partes de una mezcla. Por ejemplo, la que es la mezcla del aceite y el vinagre, la mezcla de los jugos de fruta, que estos más que todo pues se combinan entre sí y pues crean también partes de mezclas distintas, algunas mezclas que nosotros podemos identificar, por ejemplo, y que la vamos a ver a lo largo de esta unidad, es en el aire, ya que esta pues, es una mezcla formada por el 78% del nitrógeno, el 21% del oxígeno y el 1% restante que representa más que todo el argón. Que es el vapor de agua y el dióxido de carbono. Entonces ahí es una combinación que nosotros, aunque no la sepamos que es una combinación, pues sí nos la podemos identificar a lo largo de nuestra vida, ¿verdad? El aire, que es muy importante, también el agua de mar, que esta también es una combinación, ya que esta agua más que todo es mezclada y formada por lo que es el agua, iones, sales y otras diversas moléculas. De igual manera, quizás algo muy común que nosotros tenemos es la mayonesa, que la mayonesa es una mezcla de productos de emulsión de grasas, proteínas y agua. Por ejemplo, para preparar alguna mayonesa hay que más que todo batir lo que son los huevos con aceite y sales en una determinada proporción. Entonces es una mezcla que nosotros hacemos y son pequeños ejemplos que vamos a ir viendo más adelante para que ustedes pues vean lo que es una mezcla, pero más que todo nosotros nos vamos a identificar con la mezcla químicas que nosotros podemos realizar. Para eso vamos a ver una serie de conceptos el día de ahora. Nos van a ayudar a nosotros pues el identificar cada parte de los elementos que vamos a ir conociendo a lo largo de la unidad. Por ejemplo, vamos a ver el día de ahora lo que es un átomo, los elementos químicos, que eso ya lo vimos en los temas anteriores y es por eso que es muy importante que nosotros nos hubiéramos aprendido la tabla periódica para pues estos temas, ¿verdad? De igual manera vamos a ver lo que es una molécula. Un átomo más que todo es una estructura que el cual más que todo se organiza en material de donde, bueno, donde todo lo podemos ver, en el mundo físico, en la naturaleza, en todo, y su estructura más que todo está compuesta por diferentes combinaciones. Esas tiene más que todo tres subniveles. Y esta se conforma también por partículas y se les llama subpartículas. En esta pues se encuentran lo que son los neutrones, los protones y los electrones. Dentro de las moléculas también están formadas por lo que son átomos que ayudan a la composición de lo que son parte de esta mezcla de componentes. En la parte también de lo que son más que todo más pequeña, que es la que se puede constituir un elemento, por ejemplo, cuando más que todo
cuando tenemos un trozo de hierro. Imaginemos que tenemos un trozo de hierro. Este más que todo, si lo partimos, al final siempre pues va a tener, vamos a tener los trozos de hierro, pero en cantidades más pequeñas. Esto si lo volvemos a partir otra vez, pues vamos a tener cada vez cantidades más pequeñas o trozos más pequeños y llegará un momento donde solo nos quedará un trozo de tan solo pues miniatura, ¿verdad? Que ya no se puede partir. Y pues si las moléculas al final siempre pues se pueden encontrar, ¿verdad? Aunque nosotros quizás ya no podamos ver esos trozos de hierro o otros elementos, pues siempre las podemos identificar. Pues estos no se pueden más que todo destruir, ¿verdad? Sino que siempre se mantienen a nuestro alrededor. Y es por eso que este tipo de elementos, pues más que todo el hierro, pues es un elemento de la tabla periódica, que ya lo vimos, ¿verdad? Que es un trozo tan pequeño, pero sí siempre mantiene lo que es un átomo de hierro. De igual manera, pues el átomo, como más que todo la partícula más pequeña en un elemento, se puede dividir sin perder lo que son las propiedades químicas, como lo que es el hierro, ¿verdad? U otros elementos. De igual manera, pues el átomo en cierto tiempo lo bautizaron en estas partículas que se creía más que todo que eran efectivas y que no se podían dividir, aunque hoy sabemos que sí se pueden, que están formadas por partículas más pequeñas. De igual manera, como la estructura del átomo, pues esta está compuesta por tres subpartículas, como ya se los mencionaba, ¿verdad? Los protones, que son carga positiva, los neutrones, que son carga eléctrica, o sea, carga neutra, no tiene ni protones, ni carga positiva, ni carga negativa, viene de los dos. Y los electrones, que son carga negativa. A su vez también se divide en algunas partes, como lo que es el núcleo, la corteza y pues diferentes más que todo compuestos, por ejemplo, lo que es el núcleo, que está formado por los neutrones y los protones, la corteza, que está formado únicamente por los electrones. Cuando llamamos corteza, es más que todo lo de afuera, ¿verdad? Lo que nosotros podemos observar. Y el núcleo es lo de adentro, es lo que más que todo podemos observar en el interior de lo que es el átomo. Los protones también y los neutrones y los electrones son más que todo partículas, que estas pues forman lo que es una estructura atómica. Lo que la diferencia más que todo entre ellos es que la relación se establece entre ellas, ya que estos más que todo pues tienen una diferente función. Los electrones también, como son partículas subatómicas ligeras, los protones también tienen carga positiva y pesan más o menos 1836 veces más que los electrones. Además, los neutrones son los únicos que no tienen lo que es la carga eléctrica, ya que estos más que todo pesan aproximadamente lo mismo que los protones. De igual manera, pues los protones y los neutrones se pueden agrupar entre sí como lo que es el número atómico. Por eso también el motivo de llamarse nucleones. La energía también que se mantiene unidos, pues los electrones y los neutrones al formarse, pues se crea también una energía nuclear. Por lo tanto, el núcleo atómico tiene carga positiva de los protones, en la que todavía tiene su masa en sí. De igual manera, pues alrededor de lo que es el núcleo hay un cierto número de electrones como carga cargados negativamente. La carga total también del núcleo es positiva y también es igual a la negativa, es decir, los electrones, de modo que esta carga eléctrica es totalmente neutra. De igual manera, pues existen ciertas teorías que nos van a ayudar a conocer lo que es parte del átomo,
pues en la actualidad también es ideal el conocer sobre lo que nos rodea, ¿verdad? Sobre la materia, sobre los compuestos y todo esto que nos forman y que están consolidados científicamente. Sin embargo, también a lo largo de la historia se ha ido también desarrollando lo que es ciertas diferencias teóricas, ¿verdad? Ya que sobre la composición de la materia, ya que unos teóricos opinan una cosa, otros otra. Entonces, ya al poder experimentar, poder pues ir viendo cómo funcionan lo que son la materia o los modelos atómicos, ya estos pues fueron cambiando su forma de pensar y quizás estuvieron de acuerdo con otros teóricos, quizás no, descubrieron algunas o otras componentes que les ayuden a hacer su teoría. Nosotros en temas anteriores también hemos visto parte de estos modelos atómicos, espero que nos recordemos un poco, ¿verdad? Y porque es muy importante para saber el día de ahora acerca de estos temas. Por ejemplo, las teorías de lo que fue Thomson, la teoría de John Dalton, el modelo de Rutherford, el modelo de Bohr y el modelo actual también que vimos. Entonces es muy importante conocerlo y que nosotros pues ya sepamos a qué se refiere cada modelo, cada teoría de ellos, para que sepamos la descripción de lo que es también electrones en una órbita alrededor de lo que es un núcleo, que corresponde también a ese estudio llamado de Niels Bohr, que él fue el científico que más que todo lo descubrió. En las unidades también básicas, que es la química, en la área durante la relación de lo que son más que todo reacciones químicas que se observan como tales, pues estas no, como ya lo bien nos decíamos, la materia no se puede crear, no se crean ni se destruyen, simplemente esta se organiza de manera diferente cuando ellas también pues se enlazan de diferentes maneras. Los átomos de igual manera pues forman lo que son moléculas y estos tienen otros tipos de materia. Según también las composiciones o diferencias más que todo de los distintos elementos químicos que representan en la tabla periódica, a los elementos químicos, la tabla periódica también la podemos encontrar en el número atómico y el número másico del elemento. El número atómico, pues si nosotros lo podemos ver, por ejemplo, lo que tenemos la tabla periódica en nuestro libro. Por ejemplo, si nosotros tenemos la tabla periódica acá en nuestro libro, nos dice cuál, si podemos ver acá, esta parte, tenemos lo que es el número atómico, que nos dice que es las letras, los números rosados que vemos aquí. Esto es el número pues atómico que podemos identificar. De igual manera está la masa atómica relativa, que es en la parte derecha, que está esta parte de acá, el nombre y el símbolo. Es parte de lo que tiene nuestra, más que todo, tabla periódica. Y de igual manera pues nuestro número másico, el número atómico más que todo se representa con la letra Z y este número indica lo que son los protones que tiene en el núcleo. Todos los también átomos que más que todo son un mismo número de protones permanecen en lo que es un mismo elemento y tienen las mismas también propiedades químicas. Por ejemplo, si se tiene un solo protón, se trata de un átomo de hidrógeno, ¿verdad? Si nosotros vemos en la tabla, pues lo podemos identificar cuántos protones tiene. El número másico más que todo se representa por la letra A y esta pues hace referencia a la suma de protones y neutrones que contienen los elementos. Por ejemplo, los isótopos son dos elementos que al mismo tiempo que los protones, pues estos pueden diferenciarse más que todo por el número de neutrones. Los isótopos que tienen un mismo elemento tienen también propiedades que son muy importantes y que son propiedades químicas y también físicas, por muy parecidas que sean entre sí, también tienen sus diferencias. Pues también vamos a poder identificar los isótopos, ya que es esto está dentro de lo que son los átomos.
ya que sucede que los átomos, más que todo como son elementos y no tienen el mismo número de neutrones en el núcleo, estos pues se les llama lo que son isótopos. Los isótopos también tienen lo que son las mismas propiedades químicas, pero también otras propiedades físicas. Estos también se conocen más de un isótopo prácticamente a todos los elementos químicos. Los isótopos también son muy importantes, ya que en la industria de la energía nuclear ha sido de gran importancia para poder realizar lo que son diferentes energías nucleares, por ejemplo, algunas bombas atómicas, algún compuesto químico que les ayude a ellos pues a experimentar y tratar de convertir también lo que es un isótopo en uranio y en otro isótopo de uránico, ya que esto más que todo es un poco inestable. Si estos isótopos más que todo tan inestables no se podrían generar, las reacciones químicas en cadena pues no existirían. De igual manera, pues vamos a poder conocer el día de ahora lo que son los elementos químicos, que ya nosotros tenemos que tener una idea que hemos estado viendo a lo largo de estos días, ¿verdad? Lo que son los elementos químicos, ya que esto se denomina más que todo una sustancia que está formada por átomos del mismo tipo, cuyos también núcleos representan lo que son la misma cantidad de protones. Esto va más allá de los números de neutrones, a la cantidad también de protones que representan, pues estos más que todo se describen a lo que representa lo que es un átomo de los elementos químicos y se les conoce también como núcleo atómico. Pues este elemento químico no se puede más que todo descomponer en otra forma que en sustancias simples a través de las reacciones químicas. Por otra parte, también los átomos distinguen lo que son más que todo los compuestos y los átomos diferentes y tienen ciertas características físicas y estas son únicas, de toda manera que estas bueno, tienen una importancia de no confundir lo que son los elementos químicos cuyos átomos también cuentan con lo que es el mismo número, y los protones, que son un núcleo diferente en las sustancias simples cuyas moléculas también tienen una sola clase de átomo, y estas pues también se forman por lo que son las denominadas reacciones químicas. El fenómeno o cambio químico pues o cualquier otro proceso termodinámico que también es la evolución de lo que son ciertas magnitudes relativas a un sistema, pues esta termodinámica pues en el universo más que todo pues se conoce como el efecto de cambio o el efecto de cambio de sustancias, cuyos también enlaces tienen una estructura también molecular y cambian para dar lugar al surgimiento de nuevas sustancias. De igual manera se le conoce como lo que son productos. A estos también elementos químicos es posible más que todo el identificar dos átomos cuyas características sean también diferentes, y si a su vez sus números másicos son distintos, de igual manera pues se dice que un isótopo de un elemento hace que este más que todo permanezca en él, y los átomos de un isótopo pues también tienen cantidad de lo que son diferentes a ellos, más que todo diferentes a lo que son los neutrones, y estas propiedades pues se caracterizan por lo que es el isótopo y que permite a lo que es la distinción, ¿verdad?, entre un mismo elemento. Es posible también que nosotros pues al ordenar ciertos elementos químicos es también es importante también clasificarlos, y es por eso que nosotros conocemos la tabla periódica. Estos elementos en dicha tabla, si nosotros podemos identificarla, los elementos químicos también se encuentran ordenados de acuerdo también a su número atómico. De igual manera, según su configuración electrónica y sus también propiedades químicas. Por ejemplo, tenemos lo que es el hidrógeno. El hidrógeno, cuyo número atómico es 1,
ya tiene más que todo un protón por átomo y se encuentra también en primer lugar de la tabla periódica. Le sigue lo que es el helio, el litio, el berilio, también le sigue lo que es parte de otros elementos del lado ya derecho, ¿verdad? En la actualidad también se conocen 118 elementos químicos. De esos también de 118 elementos químicos, pues muchos de estos se encuentran más que todo en la naturaleza, ya que se integran a ciertas sustancias donde son simples o forman lo que son parte de estos compuestos, generando de otros elementos. En cambio, también fueron desarrollados de manera artificial mediante también reactores químicos. Estos pues o se aceleran partículas o cambian las partículas. En ese caso, los elementos también químicos son creados vía artificial y se caracterizan más que todo por su inestabilidad. De igual manera, pues se puede observar que, por ejemplo, al acelerar ciertas partículas, un aparato de gran complejidad, como lo que son sus campos electromagnéticos, que estos más que todo son usados para el desarrollo de la de la aceleración, ya que esta pues se crea cierta aceleración en las partículas cargadas con velocidad considerable. Con lo que esto también el objetivo pues es que estas se combinen entre sí y que hayan otras mezclas y produzcan también nuevos resultados, ¿verdad? Las partículas también de estas resultan en este proceso pueden ser que esas son muy inestables y su duración pues sea menor a un segundo. De igual manera, pues el universo tiene también incalculables pues, elementos químicos y procesos que se pueden describir como lo que es la nucleosíntesis, ya que esta parte de de los nucleones preexistentes para conseguir lo que es la generación de nuevos elementos cuando estos se unen entre sí y que esos neutrones también pues tengan cierto nombre, lo que son los elementos químicos y que estos pues tienen una importante punto de más que todo de complejos o combinaciones entre sí, las cuales pues los elementos de la tabla periódica, por ejemplo, que son el último elemento, que son los organezón, que son un tipo de elemento químico sintético cuyo número atómico más que todo es 118 y que se trata más que todo del más pesado, ya que este ha sido sintetizado hasta el momento, ya que por ejemplo posee lo que es una masa atómica más alta, que se escogió también el nombre en honor a Yuri Organizenia, ya que fue un reconocido físico cuyo también equipo investigó lo que era el descubrimiento de elementos químicos y su átomo es también un reactivo que es muy inestable, lo cual imposibilitó lo que era el estudio y la experimentación completa de esta, pero al final sí se pudo lograr y por eso se le dio el nombre a ese pues elemento químico. De igual manera, el día de ahora vamos a ver parte de lo que son la molécula, una definición, sus compuestos y cómo la podemos nosotros identificar a nuestro alrededor, ¿verdad? La molécula más que todo pues esta no solamente pues se puede describir como parte de lo que son los compuestos, ¿verdad? Sino que también es una organización, una interrelación de lo que son unos átomos y de la naturaleza entre sí, ya que esta más que todo pues sea de diferentes elementos químicos o de muchos elementos químicos o también mediante enlaces químicos pues esta da como resultado lo que es el conjunto también estable de las generaciones electromagnéticas pero neutras de también una molécula. Además de esta pues el segmento, que este es más pequeño, este se puede dividir en lo que son sustancias químicas, que estas desnaturalizan lo que es más que todo las propiedades físicas y químicas específicas. Estos también tienen ciertas estructuras de las moléculas, de lo que es el grado de comprensión,
que existe entre sus elementos y que contribuyen a lo que es más que todo el efecto de la solidificación entre las sustancias y que separan lo que es un líquido y un gas. Este tipo también de estructuras atómicas pues son sumamente comunes en la química orgánica, ya que estas pues constituyen lo que son los gases atmosféricos, que sin embargo no solo estos pues vienen compuestos de moléculas. La mayoría también de los metales, de los minerales de la corteza pues terrestre, estos se juntan con otros o con otros entre sí iones, y esos pues al unirse tienen uniones atómicas cargadas eléctricamente. El estudio también de lo que son las moléculas pues y su nomenclatura no solo se comprende más que todo de cantidades de átomos, sino que también estos se componen de las propiedades que se tienen y que se representan entre sí, y sino también pues la comprensión de lo que son más que todo a partir de un modelo tridimensional, el cual al unir las estructuras y las componentes químicos, dos moléculas también pues se pueden identificar de distinta manera, ya que pueden representarse en el mismo número de átomos y en el mismo tipo. Pero eso también al estar articulados de modo diferente, pues constituyen lo que son las sustancias y pues también son diferentes proporciones, ¿verdad? Algunos ejemplos también que podemos identificar quizás a nuestro alrededor de las moléculas y que son comunes es el oxígeno, también el dióxido, el ácido clorhídrico, el monóxido de carbono, el ácido sulfúrico, el cloruro de sodio, el etanol, el ácido fosfórico, la glucosa, el cloroformo también, la sacarosa, el ácido también de la acetona, la celulosa, el nitrato de plata, la urea y también parte del amoníaco, y todos estos elementos químicos que nosotros el día de ayer estuvimos viendo qué significaba cada qué o cómo nosotros pudimos encontrarlo en nuestro alrededor, ¿verdad? De igual manera existen ciertos tipos de moléculas que se pueden también identificar, por ejemplo lo que es la molécula discreta, que esta representa lo que es un número definido de átomos, más que todo que estos sean de distintos elementos y se identifiquen lo que es en la naturaleza. Pueden también clasificarse este tipo de clasificación a su vez como conforme a la cantidad de átomos distintos que comprenden lo que es una estructura. Por ejemplo, las moléculas monoatómicas que tienen un mismo tipo de átomo, las moléculas diatómicas, que son dos tipos de átomos, las moléculas tricotómicas, que son tres tipos de átomos, y las moléculas tetralógicas, que son más de cuatro tipos de átomos. De igual manera tenemos lo que es las macromoléculas o los polímeros, que se llaman así por la cadena de moléculas que tienen de gran tamaño, y que esos también están compuestos por piezas que son más simples. Estas son unidas también entre sí para lograr lo que son más que todo sustancias extensas. Estas adquieren lo que son las propiedades nuevas y específicas, dando también así, por ejemplo, lo que son los plásticos, por lo que estos también son materiales compuestos a partir de las macromoléculas que son orgánicas, y también estas tienen ciertas clasificación según también su tendencia hacia lo que es la estabilidad o inestabilidad de lo que son las electromagnéticas, de lo que es el átomo. Por ejemplo, las moléculas polares, que son aquellas dotadas de ciertas cargas eléctricas que se manifiestan más que todo de haber desigualdad entre sí, entre la atracción más que todo de los electrones por parte de lo que son los núcleos de los átomos, y estos también pues son involucrados entre sí, así también los electrones que tienen órbita más a los núcleos más fuertes o menos a las débiles, haciendo eso también lo que son los núcleos de carga
eléctrica pues con una batería de polo positivo y negativo. De igual manera encontramos lo que son las moléculas polares, que son aquellas cuyos átomos poseen identidad en la electronegatividad, ya que esas no representan lo que es la desigualdad respecto a la atracción más que todo de los electrones, y estos conservan lo que son las cargas neutras, y de igual en situación de una órbita. Y bueno, de igual manera pues vamos a conocer parte de lo que son los compuestos químicos, la conformación de estos a lo largo, como se los mencionaba, de esta unidad. Y el día de ahora pues vamos a quedarnos hasta acá viendo parte de los conceptos. Así que buen día y gracias.